Hoy nos vamos a enfocar en una excelente herramienta que nos proporciona Gemini. Una vez logueados, accedemos a esta desde la grilla superior, haciendo clic en la estrella de 4 puntas. El aprendizaje guiado es una excelente herramienta digital que le podemos proporcionar a nuestros alumnos para que puedan desarrollar un aprendizaje personalizado sobre un tema en particular, adaptando el contenido y las actividades a su nivel y ritmo. En este caso nos focalizaremos en utilizar esta herramienta para que estudiantes de la asignatura de electricidad del taller de primer año de la escuela técnica dispongan de un asistente de estudio que les permita comprender los fundamentos eléctricos, practicar vocabulario técnico y resolver circuitos básicos de manera guiada, autónoma y reflexiva. Vamos a activar el micrófono y le vamos a decir que soy estudiante de primer año de la escuela técnica y que me explique la corriente eléctrica con un ejemplo simple y una comparación con el agua. Vamos a darle esa orden y nos va a empezar a actuar como un asistente, como dijimos antes, digital, que nos va a ir ayudando a preparar este tema. Fíjense en que nos da un concepto, bueno, nos saluda, aquí tienes una explicación sencilla, nos dice que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de carga eléctrica a través de un material conductor, como un cable de metal. En la mayoría de los casos que estudiamos, como los circuitos eléctricos, esta carga es transportada por electrones. Bueno, nos da la explicación y nos da lo que le pedimos, que es la analogía, y nos dice que la corriente es el flujo de agua, litros por segundo. La tensión o el voltaje vendría a ser como la presión de agua, la fuerza de la bomba, y que la resistencia es como el estrechamiento, la obstrucción de la tubería. Imagina que tienes una linterna simple, una batería pila, actúa como la bomba de agua, cableado, actúa como la tubería, y nos sigue explicando. Nos dice, ¿te gustaría que te explique el concepto de voltaje o resistencia con más detalle basándonos en esta misma analogía? Fíjense que yo simplemente, bueno, acá en este caso voy a escribir, el voltaje o la tensión es la fuerza impulsora de la electricidad, definiciones, el trabajo necesario para una unidad de carga. Función crea un campo eléctrico que obliga a los electrones a moverse en una dirección determinada a través de un conductor, y nos da la fórmula. Entonces esta fórmula significa que si la presión es constante nos da la explicación y nos sigue haciendo preguntas. ¿Te gustaría que veamos un ejercicio numérico muy simple para aplicar la ley? Le decimos que sí. Fíjense en que nos va a ir secuenciando las maneras que nos da el aprendizaje y jerarquizando ese formato en el que vamos aprendiendo. Nos da un ejercicio simple de la ley de Ohm, el problema, nos dice, imagina que tiene una resistencia. Bueno, la idea es que, dice la pregunta, ¿cuál será la corriente eléctrica que fluirá a través de la resistencia? Me gustaría ahora un ejemplo donde debamos calcular el voltaje de la resistencia. Nos persigue haciendo participar, si queremos seguir desarrollando temas, para perfeccionar la resistencia, el concepto de resistencia. Si hemos visto cómo calcular la corriente y la resistencia, ¿te gustaría que hagamos un último ejemplo para calcular el voltaje? Seguimos con voltaje. O dice, ¿o prefieres que hagamos un tema relacionado con los circuitos? Le voy a poner circuitos. Entonces, lo interesante también de esta herramienta es que cuando yo no entiendo algo, le puedo decir puntualmente que no entiendo y no va a pasar en tanto no entienda del tema que estoy desarrollando. Me dice, los circuitos básicos se clasifican según cómo están conectados con sus resistencias, circuitos series y circuitos en paralelo. Y me da las características clave. El circuito en serie, los componentes se conectan uno detrás del otro, formando un único camino para el flujo de la corriente. Puedo seguir interactuando. Concepto importante, ¿te gustaría que hagamos un ejercicio de cálculo para un circuito en serie? Voy a decir que no entiendo. ¿Puedes explicarme usando una analogía más simple del circuito en serie y el circuito paralelo? Ahí me está diciendo, la analogía del agua te ayuda en los conceptos básicos, y me lo explica tratando de entender la analogía del agua.
Imagina que el parque solo tiene un camino y tiene que pasar por todas las atracciones una para volver. Me dice, bueno, la fuente de voltaje, la entrada al parque, la energía, el dinero que tienes para las atracciones. Es el empuje inicial, la resistencia son la montaña rusa, la casa de terror, es donde la energía se consume. Y la corriente es la gente o el flujo que pasa por el camino, es el flujo de electrones. Me lo va explicando perfecto. ¿Puedes crear un glosario con 2 términos técnicos, con 10 términos técnicos eléctricos? Voy a activar esto. Fíjense en que acá me da los 10 términos eléctricos con sus definiciones claves y concisas. Ahora le voy a pedir algo más. ¿Puedes mostrarme cómo se dibuja un circuito con una lámpara y un interruptor? Me dice que absolutamente, para un estudiante de la escuela técnica saber dibujar diagramas de circuito es tan importante como entender la teoría. Aquí tiene cómo dibujar y acá me da un dibujo, o sea que responde y me va asistiendo en todo lo que voy necesitando. ¿Qué significa tierra, neutro y fase? Qué buena pregunta. Conocer la función de la fase, el neutro y la tierra es esencial en cualquier instalación eléctrica. Son 3 conductores principales que aseguran el funcionamiento y la seguridad de tu circuito. Aquí tienes una explicación de cada uno y obviamente me dice que es la fase, suministra energía eléctrica desde la fuente, el carril de ida, incluso sigue con la analogía de la carretera. Me trajo hasta otro elemento más para incorporar a mi aprendizaje, que es un video de YouTube.